Bienvenidos al cuarto episodio de Periodistas Junior. Le habla Lizetti Martínez junto con una invitada especial. Es periodista, escritora y cineasta. Bienvenida, Ivonne. Cuéntanos un poco sobre ti. Gracias, Lizetti. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. A ver, ¿qué te puedo contar de mí? Soy periodista, como dijiste, egresada aquí de la Facultad de Comunicación Social. Y también hago cine de vez en cuando. Muy contenta de poder estar aquí compartiendo contigo. ¿Cómo fue tu infancia y qué te motivó a ser periodista? Bueno, mi infancia, yo fui una niña medio nerd. Me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir. Creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que desde muy pequeña a mí me encantaba inventarme historias, personajes. Yo me mudaba mucho de país por el trabajo de mi papá, entonces no tenía muchas oportunidades de hacer muchos amigos, entonces me tocaba inventarme historias y personajes y que mis peluches fueran esos personajes. Entonces digamos que siempre tuve una relación muy cercana con la literatura, con el cine y el arte en general. Y cuando ya yo termino mi carrera, o sea, mis estudios secundarios más bien, estaba esta disyuntiva de qué iba a estudiar en la universidad. Mi papá quería que yo fuera abogada, yo no quería hacer lo que mi papá quería, entonces empecé un poco a indagar y yo quería realmente estudiar literatura. Entonces cuando vengo a la universidad, como para informarme un poco de las opciones de carreras que existían, no hay literatura como carrera. Entonces, bueno, me fui un poco triste y estaba conversando un día con mi abuela y mi tía, que eran las personas con quien vivía, y me dicen, bueno, ¿pero qué vas a estudiar? Yo dije, ay, es que no está literatura y no sé ahora qué voy a estudiar. Me dice mi tía, yo siempre te he visto como una periodista, porque el periodismo, además de que guarda una relación con la literatura, es una forma de rescatar la historia. Y a ti te gusta eso de rescatar la historia. Y así fue como yo llego a la facultad y me inscribo y ingreso a la carrera de periodismo, descubro que efectivamente hay una relación cercana a periodismo-literatura y me termina gustando la carrera porque con mi personalidad y mi curiosidad y querer saberlo todo, engancho muy bien. Ok, muy interesante, pero ¿qué más allá? ¿Cuándo llevaste a cabo lo de cineasta? Eso fue mucho después. Lo que pasa es que yo no sabía que el cine era una carrera que se podía estudiar en Panamá. Pues ya te digo, era medio nerd, pero era medio arcaica también. Entonces, yo no sabía que el cine era una carrera y que se podía estudiar en Panamá hasta que entro en la facultad y ya casi como en tercer año me doy cuenta que esa carrera estaba aquí. Entonces, ya mi abuela me dice, no, mira, termina la carrera y después si quieres estudias eso. Pero bueno, yo terminé mi carrera, me fui en mi dinámica, en mi día a día, quería ejercer periodismo un tiempo, tuve la oportunidad de hacerlo en un medio de Panamá y me fue gustando, pero tenía el cine abandonado. Hasta que, digamos que a los 28 años, tengo una crisis existencial de esas que nos dan cuando estamos cerca de los 30, y ahí me doy cuenta que quería hacer algo más. Los terribles 30. Los terribles, no son tan terribles. Y ahí me fui metiendo un poquito más en averiguar sobre la carrera, etcétera. No la estudié formalmente, pero he tomado algunos talleres y ya hice un primer cortometraje, estoy trabajando en otro, y así fue como me fui metiendo. Este choque, demasiadas carreras. ¿Cuál fue el choque que la impresionó más en su trayectoria? Lo que pasa es que a mí me gusta estudiar, así que yo no tengo como digamos un choque y me gusta conocer todo. El tema es que la comunicación es muy amplia. O sea, aquí en la facultad tú ves que tenemos 5 carreras, es por eso, porque es muy compleja, o sea, y abarca muchas cosas. Entonces, yo no lo veo como un choque. Para mí el cine se complementa muy bien con el periodismo. El periodismo es una forma de arte para mí y que también se combina muy bien con la literatura. Entonces creo que lo que he encontrado es como una sinergia entre las cosas que he podido estudiar y ejercer. ¿Qué es lo más conflictivo que le ha pasado en la carrera del periodismo, tanto como personal como profesional? Digamos que los temas más conflictivos para mí en el desarrollo de mi carrera profesional como periodista es, por un lado, el tema de que no es una profesión protegida. Entonces el periodismo
cualquiera que tenga una licencia de locución o que escriba bien o conozca a alguien en un medio puede terminar teniendo un programa de opinión o puede terminar ejerciendo o haciendo el papel de periodista sin haber nunca cursado la carrera en la universidad. Eso fue uno de los primeros choques que yo me llevé, porque yo soy de las que piensa que el periodismo es una carrera que requiere ser el entrenamiento y la preparación que recibimos en una facultad. Eso por un lado. El otro choque que yo tuve fue el tema salarial. Y esa fue una de las razones por las que yo me moví un poco más hacia la comunicación estratégica posteriormente, es porque los salarios de los periodistas realmente son muy bajos. Y no son las mejores condiciones de trabajo. Tenemos horario de entrada pero no de salida. Digamos que esos fueron los temas más conflictivos y bueno, también el tema de la línea editorial. Eso también fue un choque. Yo pensaba que el ejercicio de la profesión te daba mayor libertad y no es tan así. Cuando tú estás en un medio hay temas y personajes que no puedes entrevistar porque la línea editorial no lo permite. Y yo soy una persona que a mí me gusta ejercer libremente mi profesión. Entonces, eso fue un conflicto para mí también. La libre expresión más que todo. Sí, total. Ok, nos hablaba referente sobre cuál fue el mayor logro que usted ha tenido o que ha escrito o que se ha expresado o que ha impactado en el medio. Wow. Yo creo que el trabajo periodístico como tal que yo más recuerdo y que disfruté mucho hacerlo y que me gusta mucho porque fue una propuesta mía fue, yo estaba trabajando en la Estrella de Panamá en ese momento en la sección de política y yo le propuse al director hacer un trabajo periodístico sobre los 43 años de la desaparición del padre Héctor Gallego. Ya se había escrito antes de eso mucho, pero yo quería profundizar un poco más sobre la trayectoria y la vida de Héctor Gallego. Estaba tratando de buscar la versión de la familia a la que siempre culparon de haber pedido que lo desaparecieran, que no se tenía hasta esa fecha la versión de esa familia, y quería conocer un poco cómo estaba Santa Fe 43 años después de esa desaparición. O sea, cuál había sido el legado y si ese legado todavía permanecía. Y la verdad es que fue un trabajo muy bonito. Yo me fui a Santa Fe, tuve la experiencia de moverme a otro lugar, hacer periodismo, llegar, entrevistar campesinos, que es un reto bastante interesante. Informarme, yo tuve que leerme un montón de documentos, los de la Comisión de la Verdad, los documentos sobre las desapariciones. Cuando hubo gente que se enteró que yo estaba haciendo ese reportaje especial, me llamaban y querían que los entrevistara, pero entonces hay una línea delgada, en ese trabajo me tocó ver esa línea delgada entre la gente que te llama porque quiere tener protagonismo en una historia versus realmente constatarlo con la verdad. Y yo creo que ese fue un trabajo periodístico muy interesante. Yo logré conseguir la versión de la familia que habían esto. Obviamente no eran los actores que estaban en ese momento, eran sus hijos y sus sobrinos, pero logré conseguir la versión, digamos, de esa familia, es decir, darle la oportunidad que ellos dijeran su versión de los hechos, que eso es algo que el periodista debe procurar, poner todas las versiones sobre la mesa y que sea la audiencia la que defina cuál es la verdad sobre la base de eso. Fue un reportaje especial muy lindo, fueron 3 ombligos de periódico, que eso es un éxito para una persona que tenía menos de un año ejerciendo. Y fue una edición especial muy bonita, todavía la tengo colgada en mi casa. Me acuerdo que mi abuelita fue temprano a comprarla y la tenemos en la casa enmarcada. Es que esos logros no se olvidan en realidad, esos logros son los primeros que uno dice, wow, sí, esto me va a llevar al estrellato. Así. Cuéntanos, Ivonne, como periodista, ¿qué es lo que a ti te ha hecho algún tipo de repercusión tipo familiar, moral o física? Bueno, la verdad es que yo no he tenido en ningún momento una situación en la que yo haya tenido temor sobre mi vida o que hayan amenazado a mi familia o algo de esa naturaleza. Sí recuerdo en alguna ocasión, tengo una anécdota que creo que es buena compartirla. Yo trabajaba, como te decía, en la sección de política y me pidieron hacer una nota
sobre el expresidente Pérez Valladares, sobre un caso donde se le acusaba de algunos mal manejos y se le habían hecho algunas acusaciones por un caso con un tema de los casinos. No te puedo hablar específicamente muy bien, pero no me acuerdo en detalle. Pero yo recuerdo que yo le había planteado al editor en ese momento, le dije, mira, yo no estoy segura realmente de publicar esto, porque me parece que la línea que tú estás proponiendo no es consona con lo que dice el documento. No, yo te estoy diciendo que eso es así, confía en mi experiencia. Le dije, bueno, a mí vamos a dejarlo así, pero yo te quiero pedir el favor que no salga mi nombre. O sea, no salga mi firma en el escrito. Pon redacción La Estrella. Creo que ese es importante resaltarlo, porque si no sale tu nombre, ahí va menos legal la situación. Sí, es una forma de cuidarte, sobre todo cuando no estás ni de acuerdo con lo que se está poniendo o no estás seguro. Entonces yo le dije, mira, ponlo como redacción política, porque yo no estoy realmente segura que esta sea la línea. En ese sentido, bueno, yo lo dejé así, redacción política. Cuando yo llego al día siguiente al periódico, no había tenido la oportunidad de leerlo temprano, mi abuela siempre lo compraba, pero ese día yo no tuve la oportunidad de leerlo porque necesitaba ir rápido al periódico, y cuando llego tengo un mensaje en mi bandeja de entrada de correo de la esposa del expresidente Valladares, diciendo que que me iba a demandar si yo no hacía una fe de rata, porque lo que yo estaba poniendo en el artículo no se constataba con los resultados del caso. Cuando yo voy a abrir el periódico, había salido la noticia con mi nombre. Entonces yo tuve una discusión acalorada e intensa con mi editor y le dije, yo no sé, pero tú mañana tienes que buscar un espacio en el periódico para esta fe de rata, porque si no, la que va a tener una demanda voy a ser yo, y no van a ser ustedes los que van a quedar con digamos, esa mancha en su currículum. Yo soy una persona que cuida mucho su prestigio profesional. Claro. Entonces, efectivamente hicieron una fe de rata y eso calmó a la esposa del expresidente y me evité una demanda por calumnia e injuria. Terrible, terrible. Y Son bueno, cosas. ahora relajándonos un poquito más sobre la política y todo lo demás, vamos a ver cómo usted, qué fue el film que usted hizo, lo llevó a ser cineasta, a ese vigor, a esa producción, a esa calorada profesión, porque eso es difícil. Sí, es difícil, como todas las áreas de la comunicación, mucho trabajo en equipo, lidiar con muchas personas, presupuesto, etcétera. A ver, mi primer pinino, digamos, fue hace 4 años ya. Fue un cortometraje que yo hice sobre una experiencia de vida personal que había tenido y necesitaba como contar esa historia. Entonces yo participé en un concurso de becas y me gané una beca de un laboratorio de cine hecho por mujeres que era en Guatemala. Entonces, bueno, yo hice todo el laboratorio, tomé las clases, etcétera, grabé y bueno, hice el cortometraje. Me fue muy bien, a la gente le gustó, fue muy bien acogido en Guatemala, lo seleccionaron para un festival de cine en Panamá, el Haya, y me fue, dice que nadie es profeta en su propia tierra. En Inglaterra me fue súper bien, me gané hasta una mención de honor por eso, por ese cortometraje. Creo que era una historia muy profunda, muy bonita, pero es porque dicen que los buenos escritores son los que escriben de lo que saben o sienten. Entonces creo que por eso fue como una experiencia muy bonita. Y vuelvo y te repito, está muy vinculado de alguna manera con el periodismo. El periodismo es contar historias. Exactamente. Y historias ciertas, ¿no? Pero, más que todo, principalmente. Sí. ¿Nos puede contar de qué trataba este film, este cortometraje? Claro. El cortometraje es la historia de una muchacha de 24 años que tiene un diagnóstico de cáncer y producto de ese diagnóstico le hicieron una mastectomía. La mastectomía es cuando te quitan el seno. Okay. Entonces, es cómo ella se enfrenta con la vida después de ese proceso de la mastectomía. O sea,
cómo es verse por primera vez en un espejo, cómo lo enfrentan las personas a su alrededor, cómo es la primera vez de estar con un hombre después de esa experiencia, y es como la travesía con ella hasta que al final hay un proceso de liberación de ella donde se puede dar cuenta que ella es más que eso que le ha ocurrido. Entonces esa es la historia del cortometraje. Todos tenemos una historia profunda en nuestras vidas. Así mismo es. Y cuéntenos, después de este cortometraje, ¿hubieron otros tipos de ofertas que a usted le impresionó y digo, wow, quiero ir, pero tengo otras cosas por delante que priorizar? Claro, mira, después de allí yo no había tenido la oportunidad de escribir nada más ni de hacer nada más de cine. He hecho teatro porque me encanta el teatro. Ya te diste cuenta que soy muy artística. Entonces hice teatro, protagonicé una obra el año pasado y he estado como formándome y buscando como más cosas hasta hace poco que volví a escribir el guión de otro cortometraje que espero poder grabar pronto. Realmente no me ha llegado una oferta en el área del cine porque creo que me falta acercarme más a esa industria. O sea, yo lo hago muy como algo que me gusta, que me apasiona, pero no me he acercado a la industria, no me he formalizado de tener una productora, etcétera. Creo que es los miedos que a todos nos da, pero poco a poco la vida me está llevando hacia allá y ojalá que salgan más oportunidades en ese sentido porque es lo que realmente me apasiona. Cuéntenos sobre el tema de escritora. El tema de escritora es muy importante porque como periodistas todos comenzamos redactando. Así es. Y tenemos que redactar hasta que nos pulamos. Ya como quien dice así. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Qué más o menos la motivo? Porque hay otros periodistas que se ponen más afín a cámaras, a expresarse, como dice, ser la presencia. Cuéntenos. Bueno, el profesor René me diría, no se dice bueno. Ajá, exacto. A mí realmente, como te dije hace un momento, yo siempre he sido muy cercana a la literatura. Desde muy chiquita me inculcaron mucho el hábito de leer. De hecho, en la escuela, donde hice primaria... ¿Quién la motivó a leer, mejor dicho? Todo, desde la escuela. Yo tenía una escuela donde teníamos que leer un libro cada 15 días, hasta mi abuelita. El primer libro que recuerdo haber leído completo me lo regaló mi abuela. Y mi papá también, mi mamá, mucho me motivaban. Si yo, por ejemplo, ellos me daban mi mesada y yo me la ahorraba y la gastaba en un libro, entonces ellos me doblaban la mesada. Digamos que eso era una forma de incentivar que yo me mantuviera haciéndolo. Y siempre me ha gustado mucho leer. He perdido mucho el hábito, tristemente, pero me gusta mucho leer. Y me gusta lo que te decía, escribir, inventarme historias, inventarme universos. De niña creo que era una forma de no sentirme tan sola. De adulta es una forma de entenderme a mí misma y entender el mundo que me rodea, que para mí es importante. Entonces, yo creo que eso lo he tratado de incentivar bastante. Creo que escribir es algo que tenemos que hacer todos los periodistas por naturaleza. Creo que en qué rubro del periodismo te ubicas va a depender mucho de tu personalidad, de las cosas que te gustan. Yo respeto mucho a los periodistas que salen en televisión. A mí me ponen una cámara y me vuelve un ojo mira para un lado, el otro para el otro. O sea, es un desastre. A mí lo que me gusta es escribir. Pero, al contrario de lo que muchos piensan, el periodista de radio y el periodista de televisión también tienen que saber escribir bien. Porque sus notas tienen que tener una coherencia. Básicamente, un periodista cuando está contando una historia en la televisión o está contando una noticia, es una estructura donde hay un inicio, hay un centro donde están los argumentos, etcétera, y está el desenlace. Entonces, escribir bien es para todos y para el área de la comunicación en todas sus formas. Como última pregunta, ¿qué errores o mitos, más que todo, ha tenido en el periodismo? ¿Qué errores o mitos, le formulo mejor, usted considera que hay en el periodismo?
Ok, yo recuerdo que cuando entré a la facultad había mucha gente que estudiaba periodismo porque decía que querían ser influencers y querían salir en televisión. Eso es un error y un mito, porque no necesariamente el periodista va a salir en televisión ni va a ser un influencer. Y el periodismo no es para ser influencer. El periodismo es para investigar, para educar, para contar una verdad, para contar una historia, para documentar. O sea, el periodista al final del día es un gran documentalista de lo que está pasando en ese momento de la historia en el que estamos viviendo. Entonces yo creo que ese es un gran error. Yo siempre le decía a mis compañeros, si tú estás aquí porque quieres salir en televisión, entonces vete, porque realmente no necesitas cursar 4 años para salir en televisión. No estoy menospreciando a la gente que sale en televisión, eso es una ciencia, pero mucha de la gente que está en televisión ahorita mismo no era gente que dice yo voy a estudiar periodismo para eso. Es gente que es periodista, que está bien formada, que sabe investigar, que sabe redactar, que sabe contar una historia y está en televisión desarrollando ese trabajo. Entonces yo te diría que ese es un primer mito. Otro mito es, y aquí Nichelle Kenyon estaría en contra de mí, los periodistas no somos millonarios y los periodistas no es una profesión de la que tú puedes esperar que vas a hacer tantísimo dinero, porque no es una profesión realmente bien reconocida y remunerada aquí en muchos países. Es una profesión muy noble. Creo que hay que luchar por mejores condiciones laborales y salariales, pero no es una profesión como piensa Nichelle que vas a hacer, tienes mucha plata. Y no es cierto que estás sentado ganándote toda la plata. El periodista trabaja duro, sobre todo el periodista que hace el trabajo de periodismo, que es ir a buscar la noticia, reportar lo que está pasando. El de calle. Que no es el de calle, exacto, que no es el que está en el estudio. Usualmente los que están en estudio usualmente no son periodistas, son presentadores, muchos no son periodistas. El periodista usualmente es el que está en la calle buscando la noticia, buscando la información, buscando las versiones de la verdad. Como el que dice, el que se la suda. Que la suda bastante. Pero y ese no gana tan bien. Y es una profesión bastante arriesgada en muchos sentidos. Y yo creo que el tercer mito sobre el periodismo que yo podría decir es que muchas veces cuando estamos en la facultad idealizamos cuál va a ser las condiciones a las que nos vamos a enfrentar y creemos que vamos a ser los paladines de la verdad, los defensores de la verdad, y ciertamente el periodista tiene que plantear la verdad, pero tenemos que saber que como cualquier trabajo nos vamos a enfrentar con realidades que no siempre nos van a permitir hacerlo, porque lo que yo te compartía antes, la línea editorial pesa mucho en el ejercicio de la profesión. Yo te diría que esos son los mitos. Lo que es cierto y que creo que a veces se nos olvida en la carrera y acordarnos de eso durante toda nuestra profesión es una frase de Kapuscinski que decía: las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Y creo que a veces olvidamos que para ser buen periodista también tenemos que ser un buen ser humano. Hoy no podemos comprometernos con la verdad si no somos buenas personas. Exactamente. Ivonne, el anterior invitado, Mario de Gracia, dejó una pregunta y sería, ¿qué estás haciendo para defender la verdad en tiempos de desinformación? Sí, mira, ahorita mismo yo no estoy ejerciendo periodismo como tal, pero desde mi realidad yo trato de contribuir siempre a la verdad y a presentar la información como es. Me gusta mucho agarrar la información que presentan los periodistas o los medios de comunicación sobre un tema de la realidad nacional y constatarla con otras fuentes de información. Y cuando veo que ahí hay algo que no me parece que sea muy cierto, siempre uso mis redes sociales, aunque no sea influencer, para refutar esa verdad que te ponen los medios de comunicación sobre el tapete. Digamos que esa es una forma. Otra es usar todos los espacios de comunicación, ya sean digitales o los que conocemos como offline, ya sean actividades, capacitaciones o eso, para hablar de la importancia de hacer periodismo veraz y de consultar y presentar todas las versiones. Porque creo que el problema más grande que tiene la verdad hoy día es que siempre se presenta una sola cara de la verdad, que usualmente es la que le conviene al dueño de ese medio. Entonces yo lo que siempre trato es de darle micrófono o espacio a otras versiones de esa realidad.
Eso es lo que yo trato de hacer humildemente Que desde mi deberían espacio. de ser todos los periodistas que lo hagan, pero lastimosamente hay de todo un poco. Así es. Y bueno, con esto finalizamos. La pregunta que ya debe hacer. Ah, sí. Cuéntanos, para el siguiente invitado, ¿qué pregunta le harías? A ver, yo creo que es muy obvio lo que le voy a preguntar al próximo invitado. Yo quisiera saber ¿cuál crees que es el reto más importante que va a enfrentar el periodista en los próximos 10 años y cómo te vas a comprometer tú a resolver ese reto? Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida cada vez que quiera venir a este espacio. Y síganos en nuestras redes sociales, Periodistas Junior, en Instagram, Periodistas Junior, en YouTube, Periodistas Junior. Y muchísimas gracias, Ivonne Rodríguez. Gracias a ti, Lizetti. Hasta luego.